Mis amados, que Dios les bendiga a todos ustedes de una manera sobrenatural. Y la edificación del Espíritu Santo de Dios en tu vida hoy sea tan profunda que salgas de este lugar, o si me ves a través de esta plataforma, seas lleno y recibas lo que Dios te da, porque no te lo da en puntos o pequeñas cosas, sino te da en una manera sobreabundante, porque ese es el deseo del Padre, que sus hijos vivan y vivan bien, con su cuerpo, con su alma y con su espíritu. Estamos hablando de intimidad con Dios, estamos hablando de profundizar nuestra vida para poder desarrollar nuestra vida, no aquí solamente en este lugar de adoración, sino por sobre todo allá donde estamos todos los días, donde la gente nos ve, nuestra familia nos ve, nuestros compañeros de trabajo, la calle, o donde quiera que vayamos, ahí donde estamos, nosotros podamos verdaderamente mostrar y demostrar quiénes somos nosotros, hijos del Dios, creador del cielo y de la tierra. Y hablamos de intimidad con Dios. Significa estar conectado profundamente en un lugar totalmente cerrado entre Él y yo, entre Dios y yo. Y para estar en el mismo lugar con Él, yo necesito, en primer lugar, que salga de mi vida integral, alma, cuerpo, alma y espíritu, todo lo que contamina mi vida. Todo eso significa todo pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado, mi hermano, dice la palabra del Señor que es infracción de la ley. Pero antes de ser infracción de la ley, dice en 1 de Juan 3:16, dice, antes de ser infracción de la ley, es otra cosa. Y esa otra cosa es estar separado de Dios. Entonces, dice también la Escritura, el que practica el pecado no es de Dios. Así que me autoanalizo yo. Si estoy viviendo en pecado, o estoy viviendo dentro con Dios. Y alguien enseñó y sigue diciendo que nosotros somos débiles y que nosotros somos fáciles de pecar. Pero esa no es la voluntad de Dios. Por eso Cristo vino a morir por nosotros, para ser redimidos y salvados. Y Él vino a fulminar y a romper todo lo que ata con el pecado. Y se puede vivir una vida santificada. Es un proceso del cristiano de seguir creciendo cada vez más en el ambiente del Señor en esta tierra. Eso significa vivir en el Espíritu, la carne que tenemos, sin ofender a Dios. Y eso solamente se va a lograr cuando yo empiezo a analizar mi vida y a sacar todo lo que me estorba. Ahí empiezo a mirar, uno por uno, redaguir mi vida. ¿Cómo estoy en casa? Mi relacionamiento con mi esposa, mi relacionamiento con mis hijos. ¿Cómo estoy en la iglesia? Mi relacionamiento, amo a mis líderes. Acepto el liderazgo que está al frente mío. Porque hasta ese punto nosotros a veces estamos delante de Dios en falta. Cuando dice la Biblia que cada autoridad es puesta por Dios y quitada por Dios. Entonces, el problema está que nosotros tenemos que aprender a
primeramente, limpiar nuestras vidas. Y veníamos hablando hace 15 días. ¿Cómo yo limpio mi vida? Segundo, ¿cómo yo purifico mi vida? ¿Cómo yo empiezo a tener cada vez más limpio? Y es una manera de subir y crecer, de que cada vez estoy más lejos de la tierra y más cerca del cielo. Y eso significa de que cuando yo voy creciendo hay un proceso que yo tengo que ser restaurado. Y cuando yo hablo de restauración es un requisito importante, un requisito fundamental para poder tener una profunda intimidad con Dios. Yo necesito ser restaurado. Hay un pasaje en la palabra del Señor, ahí en Primera de Reyes capítulo 18. Es una historia que acontece con Elías, y conocido como Elías y los 400 profetas de Baal. Pero realmente no son 400, son 850 profetas. Porque 450 son profetas de Acera y 400 son profetas de Baal. Pero nosotros siempre solamente sacamos a los 400 profetas de Baal. Pero realmente hubo 850 profetas. ¿Ustedes se imaginan una iglesia con 800 hombres y mujeres adorando y alabando a Dios? Pero que no sea como lo que aconteció con esta historia. Dice así la bendita palabra del Señor en 1 de Reyes 18, versículo 20. Dice: entonces Acab es el rey de Israel. Convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? ¿Por qué dice dos pensamientos? Porque era un pueblo que estaba dividido en su creencia y en su fe. No solamente era Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo o Dios Creador, sino que aparte de Dios tenían otros dioses. Otros dioses, y en especial todos los que seguían a Baal. Entonces dice: si Jehová es Dios, seguidle. Y la palabra seguidle es créenme. Crean que que Jehová es Dios, que fuera de Él no hay otro. Y si Baal, id en pos de ellos. O sea, es lo que Dios dice: te ofrezco la vida, te ofrezco la muerte. Decidí vos a quién vas a servir, el que te da la muerte o el que te da la vida. Entonces dice: y el pueblo no respondió palabra, porque se quedaron, pasa aquí. O más o menos como decir: ¿en dónde yo estoy? ¿Yo creo en Baal o yo creo en Dios? Entonces dice que Elías volvió a decirle al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenlo pues 2 bueyes y escojan ellos uno y conténlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Entonces dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese será Dios. Y todo el pueblo entonces respondió diciendo: bien dicho. Y ahí viene la historia, porque es algo hermoso, mi hermano, que lo que aconteció en el monte Carmelo. Porque la restauración, mi hermano, es un acto, como decíamos, en primer lugar es amoroso y soberano, que solamente le pertenece a Dios.
de que Él pueda restaurar nuestras vidas, reparar todo lo que Dios o lo que el enemigo ha dañado. Que el pecado quiere arruinar o está arruinando el altar que es nuestra vida. El altar, mi hermano, eres tú. El altar es tu vida, tu corazón. Por eso, ¿dónde está Dios, mi hermano? Dice en Proverbios 4:23. Por sobre todas estas cosas, dice, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y entonces nunca te olvides de que tú eres un altar del Señor, que tú eres un altar de Dios. Y por consecuencia, tu matrimonio es un altar. Tu esposa contigo es un altar de Dios. Y cuando dice en 1 Corintios 6:19, dice, no olvidéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tú a veces piensas eso cuando estás caminando. Esto que yo llevo es templo, es casa de Dios. Porque, mi hermano, el pecado, la carne y el enemigo siempre va a buscar dañar tu corazón. ¿Para qué? Para destruir el altar. Que tu altar esté en ruina. Entonces, ahí viene la historia. Vamos a hacer lo siguiente. Y en otras palabras, lo que dice, vamos a demostrar quién es Dios verdaderamente. Si es Baal o si es Jehová. Y vamos a hacer esto. Vamos a hacer 2 altares. En un altar vamos a traer 2 altares y 2 bueyes. Uno prepara el altar y en su altar pone su buey, corta en pedazos todo, pero no prendan fuego debajo. Y ustedes van a orar y van a clamar. Y si viene fuego del cielo, enciende, ese es el Dios, el verdadero Dios. Y yo también voy a hacer lo mismo. Y uno se imagina allá en el Monte Carmelo, cuando tú conozcas Israel, verás ese lugar, es un lugar alto, pero en una área donde hay llano. Y es más o menos para que entren muchas personas. Y tienes que imaginarte que ahí está todo un pueblo, el pueblo de Israel, lleno de hombres y lleno de mujeres. Y mi hermano, ahí empieza la historia de una gran enseñanza que Dios ha dado a su pueblo. Porque es interesante, porque cada vez que yo leo esta historia me impresiona. Y Dios siempre es el mismo. Dios no cambia. Y cuenta la historia de que vinieron todos los profetas, levantaron el altar, la ley, hicieron el proceso del sacrificio, mataron el buey, lo partieron, lo colocaron en un lugar. Y estamos hablando aproximadamente muy temprano en la mañana, cuando ellos empezaron a invocar a su Dios. Y dice que ellos empezaban a gritar, a orar, a clamar a sus Dios. Hasta inclusive dice la Escritura, si tú lees todo vas a ver de que dice que hay un momento donde ellos se cortaban con cuchillo y dice otra frase, como un machete.
y sangraban todos los profetas de Baal y los profetas de Acera. Y clamaban de mañana temprano, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, porque dice cuando llegó el mediodía, un poquito más, ya estaba llegando la hora del sacrificio, esperando que venga el fuego de su Dios. Y nunca pasó. Nunca pasó. Entonces, hasta dice que Elías se burlaba de él. No sé qué será que les pasa a su Dios. ¿Por qué no gritan más fuerte? Seguramente que está ocupado y todas esas cosas. Y no están escuchándole. Griten más fuertes. Hasta se burlaban, dice la palabra. Pero llegó el momento cuando terminó todo el proceso de ellos y no pasó nada. Pero llegó el momento donde Elías tenía que acontecer a hacer su sacrificio. Y dice la palabra del Señor que Elías hizo lo siguiente. Acérquense a mí, dice al pueblo, en el versículo 30. Y el pueblo se le acercó, dice. Y él, dice la palabra, arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. ¿Por qué dice así? Porque dice, tomó Elías 12 piedras, conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, o los hijos de Israel, el cual nacido daba palabras de Jehová diciendo, Israel es tu nombre. Dice, a Jacob, 12 piedras, porque las 12 tribus estaban dispersadas. Las 12 tribus no sabían ni qué es lo que creían. ¿Vamos a creer a Jehová o vamos a creer a Baal? Ya estaban con un corazón dividido. Y cuando Elías tomó las 12 tribus, las 12 piedras, dice, de esas, empezó a poner uno sobre uno. Y de eso hizo el altar. Hizo el altar. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y después dice, mandó hacer una zanja, o sea, un pozo alrededor de todo el altar. Hizo una zanja, cubrieron y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y luego dice, le llenó, dice, llenad 4 cántaros de aguas y derramadlas sobre el holocausto, sobre la peña, y hacedlo otra vez, y hasta lo hicieron 3 veces. 3 veces. Hay muchas veces que tenemos que saber que hay palabras que están escritas, no es una casualidad, sino que están escritas porque tienen que ver con el Dios a quien adoramos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El agua, dice el Señor, yo soy el agua de vida. El agua se usaba para purificar al pueblo del Señor. Si tú te acuerdas cuando Jesús hizo Él convirtió el agua en vino. Dice que estaban los cántaros llenos de agua, que era para la purificación. Muchos temas que a veces tenemos que profundizar más que solamente leerla. Significa escudriñar las Escrituras para entender de qué es lo que Dios le dijo a su pueblo allá a Israel. Lo está diciendo hoy a su iglesia, la misma cosa. Purificaos, limpiaos. Y cuando sales por la vida,
El polvo de la vida te contamina. Lávense con la sangre de Cristo. Y dice mi hermano que estaba allí todo mojado el altar, el fuego, la leña completa. Y dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, y se acercó el profeta Elías y dijo así, en el versículo 36, Jehová, dice, el nombre de Dios significa el eterno, que no tiene comienzo, no tiene fin. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy, hoy. No dice, fue ayer o va a ser mañana, dice, sea hoy, hoy en tu vida. No sé, creo que es el 19 del mes. Hoy, sea hoy. Manifiesta que tú eres Dios de Israel. Una confirmación, yo te pregunto, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Puedes decir, hoy, el creador del cielo y de la tierra. Ese que con su voz dijo, hágase la luz, hágase, y se hizo, hasta que un día hizo al hombre. Antes de que estuviese en el vientre de mi madre ya me conocías. Un día me hizo a mí, te hizo a ti. Te hizo completo, te hizo íntegro, alma, cuerpo y espíritu. Sea notorio que tú eres manifiesto, que tú eres Dios. Después dice y que yo soy tu siervo. Yo estoy aquí para servirte. Puedo ministrar algo. Solamente decir, Señor, yo soy solamente uno que administra lo que tú me diste. Tengo mi casa, tengo mi familia, tengo mi trabajo. No es mío, es tuyo. Solamente yo lo administro. Porque quieras o no quieras, todo lo que tú tienes algún día no va a ser tuyo, va a ser de otra persona, de tus hijos, de tus nietos. Pero mientras estás, es tuyo, o por lo menos lo administras. Y hazlo bien, porque dice que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas, porque Él hizo el altar. Y Él utiliza esta palabra, dice, respóndeme, Señor. Escúchame, Señor. Respóndeme. Para que conozca este pueblo que tú eres Jehová, que tú eres Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. En otra parte de la Biblia dice, Jehová es el que vuelve el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Él es el que quebranta y el que convence cuando las cosas están mal. Por eso dice el salmista, escudriñame, Señor. Ve, por favor, si hay maldad en mí. Lávame con tu sangre, dice en el Nuevo Testamento. Porque la sangre de Cristo es lo que solamente puede lavar y limpiarnos de todo mal, de todo lo que está mal en nuestra vida. Y empieza, mi hermano, esta respuesta que dice, respóndeme, Jehová. Y el versículo 38 dice, entonces, después de terminar su oración, cayó fuego del cielo, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto
la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en toda la zanja. Y ahí ya conocen la historia, dice. Prendedle a todos los, porque se demostró que Jehová era Dios y que Baal no era Dios. Prendedle a todos los hombres. Y fueron prendidos, o sea, agarrados, tomados. Y viendo al pueblo que se postraron delante de todo lo que aconteció, se postraron delante de Dios. Y así se demostró de que Jehová es Dios. Mi hermano, lo primero que hay que hacer es ordenar el altar. Cuando yo estoy hablando de ordenar el altar, significa, mi hermano, que hay un secreto muy clave para la vida de vivir en el lugar santísimo. Ayer estaba leyendo las Escrituras y siempre me llamó la atención a mí porque la Escritura dice, ¿por qué la cortina que separaba del lugar santo al santísimo, dice, se rasgó así de arriba para abajo, dice? Y anteriormente yo pensaba que era una cortina más o menos de 50 centímetros de ancho. Nuestra cortina, ¿cuánto tiene en milímetros? Pero la cortina que separaba del lugar santo al santísimo era una cortina que tenía 3 codos de anchura. Y cada codo tiene 30 centímetros, un poquito menos, pero yo digo 30. Y si son, ¿cuánto dije? 3 codos. O 4 codos. 4 por 3 son 120 centímetros, o sea, 1,20 metros de ancho. Creo que trabaja en costura y hacen así al por mayor juntan la tela a veces 5 centímetros y tienen una máquina para que lo cortan así con mucho esfuerzo otra vez. Pero esa cortina de 1,20 metros fue rasgado como papel por Dios, para que tú y yo podamos entrar en el lugar santísimo, tener acceso a estar en la presencia del Padre. Por eso ya no le digo solamente Dios, porque Jesucristo me enseñó a llamarle papá. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Más que Dios es mi papá, es algo tan íntimo, tan profundo. Inclusive la Escritura dice, Abba, Padre, que significa papito. Significa papi, a los más íntimos todavía. Pero mi hermano, no puedo hacer las cosas mal. Yo no puedo seguir viviendo una vida en mi trabajo, en mi familia, en la iglesia, con altares destruidos. Necesito ordenar mi vida, ordenar mi altar. Por eso muchas veces en nuestras oraciones alguien nos enseñó que Dios dice sí, Dios dice no y Dios dice espera. Pero sin embargo la palabra de Dios también dice todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dará. Porque lo que el Señor y el Espíritu Santo me enseñó, que cuando tú estás así tan profundo con Él, uno con Él, porque Jesús dice, tú y yo somos uno, y yo
Quiero que ellos sean uno conmigo y uno contigo. Intimidad profunda. Cuando tienes esa comunicación con el Espíritu Santo y tu oración no sale de tu mente, sino sale de tu espíritu. Porque es el Espíritu Santo lo que te dice que tienes que orar. Y por eso todo lo que pides, Dios te da. Porque tú no pides nada para ti, sino pides lo que el Espíritu te pide que pidas. Entonces, pasa eso. No sale lo que pido. ¿Por qué? Entonces nos consolamos, decimos, bueno, Dios dice que no. O Dios dice más adelante. Pero lo que no me doy cuenta es que tengo que analizar mi vida, porque está tan desordenado. Que por decirlo así simbólicamente, mis piedras están todos dispersos. Mi vida está dispersa. No está concentrada en Dios mismo. Y eso es lo que nosotros venimos hablando en el proceso de la humillación espiritual, que nos lleva primero a restaurar nuestro altar, nuestra relación con Dios, nuestro corazón. Y eso es lo que hizo Elías. Primero ordenó su vida, ordenó todo lo que estaba mal. Y le costó 20 segundos de oración. Y el fuego cayó y consumió todo el holocausto. Y dice la Escritura que antes de que salga tu palabra de tu boca, Él ya sabe lo que vas a decir. Es tan profundo, mi hermano, las cosas de Dios. Y otra enseñanza que da este libro es que, mi hermano, una persona que está lleno con el Señor está preparado para destruir altares que no son de Dios. Estás preparado para ir a ser enviado por Dios para restaurar matrimonios. Está mal. Estás preparado para ir a restaurar vidas que están en los vicios, que están en pecado. No solamente el alcohol, no solamente, como se dice, vicios como hoy en día, tanto las drogas y cosas así, sino todo índole. Porque la persona que vive en pecado, dice la Escritura, no ve lo que vive en pecado, porque está en tinieblas. Pero cuando tú empiezas a recibir la luz de Cristo, lo primero que ves es tu condición, cómo estás. Y los hijos de Dios están y tienen que estar preparados para estar llevando mensajes, restaurar altares que están destruidos, hogares que necesitan. Por eso que hablamos nosotros de que el gran restaurador a nosotros nos enseña a vivir una vida, lo que se conoce en el Espíritu. ¿Cómo está tu corazón? El próximo domingo yo termino esta serie, porque vamos a hablar de cómo vivir la vida de la carne en el Espíritu. Pero este proceso comienza con la limpieza. Conocer a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Primera relación. Eso no es religión.
No es porque tú estás en esta iglesia o en esta iglesia. Es un encuentro personal con Cristo. Gracias, Señor. Conocer a Cristo no es venir a la iglesia los domingos acá. Eso ya es parte de conocerlo. Conocer a Cristo es reconocer que estoy en pecado. Y lo único que a Dios no le gusta, mi hermano, es el pecado. Él ama al pecador. Ama. Por eso dice, de tal manera Dios ama tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees esto? ¿Tuviste ese encuentro con Cristo en tu vida? Un día dijiste, Señor, yo soy pecador, estoy lleno de suciedad, necesito ser limpio, perdóname. Y creo en ti. Y dice que por fe, porque la salvación viene por la fe. La sangre de Cristo limpia mi vida. Después de eso viene la comunión. Yo empiezo a leer la Biblia, empiezo a orar. Empiezo a querer saber más de Dios. El primer amor que dice la Biblia. El que conoce a Cristo predica y predica, no importa dónde. Después viene la intimidad, la oración. Ya vengo a la iglesia. Ya tengo un ministerio. Empiezo a desarrollar los dones que me dio el Espíritu Santo. Es lo que nosotros conocemos, que voy creciendo. Cada día soy mejor. O tengo que ser mejor. El domingo decíamos, yo no puedo ser mañana igual que hoy, tengo que ser mejor. Un día hablamos de que la palabra lambanó quiere decir que tú tienes que subir, subir, subir. Y cuando subes todo, resulta que hay otro lugar más alto. La lucha no es contra carne ni sangre. El problema no es el pastor, no es su esposa. El problema no es el ministerio que está desarrollando el hermano o la hermana. El problema es Satanás y sus demonios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad de las regiones celestes. Están ahí todo el tiempo, buscando que tú te equivoques y caigas en pecado. Cuando tú no vienes a la iglesia, no es porque tú tienes algo que hacer. El que más contento está es Satanás. Cuando tú no oras. Alguien decía, pero resulta ser que pastor, cuando yo oro, dice, 2 minutos ya es mucho, ya le dije todo lo que tengo que decirle, ya no sé qué decirle a Dios. Otro dice, no tengo ganas de orar, porque la oración, mi hermano, es hablar con Dios. Y cuando ores no mires hacia arriba. Cuando oras mira a tu lado, porque Jesús está aquí al lado. Habla con Él. Y si tú dices, yo no sé qué voy a hacer, entonces decirle, o no tengo ganas de orar, y decirle, Señor, no tengo ganas de orar, y ya estás hablando con Él, contándole lo que te está pasando. O de repente mientras estás orando, te vienen cosas de afuera, o te llega algo en el celular, porque muchas veces tenemos el celular como la Biblia. Pero lo que no nos damos cuenta es que muchas veces entran mensajes en el celular y nos desvían. Entonces eso le digo, Señor, me está entrando algo en mi pensamiento. Y empiezas a hablar con Él sobre eso. No sé si me entiendes. Eso es comunión.
Satanás quiere eso, anhela eso. Pero también dice el Espíritu Santo te anhela. Yo quiero que tú estés más conmigo. Y va creciendo, voy cambiando, dejando las cosas redaguir mi vida, empezar a corregir. Esto está mal. Y tú vas siendo un mejor hombre, un mejor esposo, un mejor patrón. Todo es mejor cada vez más. Cuiden lo que ven, cuiden lo que oigan y cuiden lo que hacen. Estamos en octubre. ¿Saben que octubre es un mes lindo? Septiembre es hermoso. Y octubre también es hermoso. Pero octubre es peligroso. Es el tiempo donde desaparecen bebés, señoritas o adolescentes de 12, 14 años. Porque el 31 va a haber sacrificios de sangre, donde van a ser sacrificados esos niños o esos adolescentes. Halloween. Escuelas, colegios que festejan esta fiesta como nada. Y nosotros los cristianos nos pasamos y a veces hasta participamos de eso. Nuestros niños pequeños haciendo figuras y haciendo bailes o cosas que no tienen nada que ver con Dios. Por eso le digo a los docentes, cuiden. Si van a hacer dramatizaciones, que sean cristianos, que hablen de Dios, que hablen de Cristo. Yo un día conté aquí que el 31 de octubre más o menos, mi nieto se fue con su abuelo y su abuela a Centroamérica. Hay un hotel grande allí, donde me decía mi nieto, abuelo, ¿sabes que en ese hotel voy a entrar y todo es gratis? Pero tenés que tener una cinta. Y con esa cinta vos pedís helado, todo lo que vos queréis, todo es gratis. Y estuvo él allí, y justo el 31 de octubre, que es el día de Satanás. Alguien dice Satanás se casa y todas esas cosas. Y esta es la fiesta en todo el mundo, no solamente en Norteamérica. Hay aquí en Paraguay también. Hay colegios que practican, escuelas. Y la costumbre es de que en los lugares en ese día, las familias, los grandes, hacen dulces o compran dulces y van casa por casa repartiendo los dulces. Y cada uno recibe, cuanto más dulces recibe, mejor para el niño. Lo que no sabe es que está acumulando maldición en vez de bendición. Y estaba mi nieto ahí en el hotel, a la noche, el 31 de diciembre, yo le decía a mi esposa, que tenemos que hablar mucho por Gonzalo y sus abuelos, porque hoy es un día fuerte, donde las tinieblas toman con poder todo. Hay mucha apertura. Y lo que pasó allá después, cuando llegué al conocimiento nuestro, es que en esa noche estaban los dulces llenos en las mesas para todos los niños que quieran, van para comer, todo eso. Y el abuelo le dice a mi nieto, Gonzalo, ¿no vas a comer el dulce? Agarra a comer. Y él se da la vuelta, así, al abuelo y le dice, abuelo, eso es del diablo. Y uno se pregunta, ¿cómo un niño de 6, 7 años sabe eso? Porque alguien le enseñó.
Alguien le dijo que hay cosas que no son buenas. Instruye al niño en los caminos del Señor. Enséñale la palabra. Cuéntale que sí existe Satanás, que sí existe el diablo, pero que él no puede hacerte daño si tú eres cubierto por la sangre de Cristo. Que él no puede tocar tu vida y tu familia si tu vida está llena de la presencia del Espíritu Santo. Y que tú puedes caminar y puede venir contra ti, pero él no va a poder entrar y tocar tu vida, no va a poder tocar a tus hijos, no va a tocar a tu descendencia, porque hay una cobertura que se llama cercado. Otros le llaman como una cubierta de Dios, donde el enemigo dice, anda merodeando, buscando a quien devorar. Y cada vez que viene hacia ti, te encuentra cubierto por la coraza de Dios. Y tú lo que tienes que hacer solamente es crecer. No deis lugar al diablo. No le des lugar al diablo. Eso significa sigue amándole a Dios. Y cuando digo amándole a Dios significa obedecerlo. Quita de tu vida todo lo que no es de Dios. Todo lo que no sirve. Aunque te esté dando buenos provechos para ti. Escudriñate. Y dile, Señor, por favor, ayúdame a escoger no la muerte, sino la vida. Así que, mi hermano, primero tenemos que restaurar nuestro altar, ordenar piedra sobre piedra, para después ofrecer un sacrificio. Significa mi ofrenda. Y cuando Dios acepta mi ofrenda, mi hermano, cae fuego del cielo. Significa Dios acepta mi adoración. ¿Y sabe cuál es la respuesta de Dios? Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y te añade todo lo que tú necesitas. Cuidado, porque también la Escritura dice de que te sirve al hombre ganarse todo el mundo, llenar tus graneros, tener la heladera llena de comida, tener la abundancia, pero dice, ¿de qué sirve si pierdes tu alma? Ojalá Cristo esté en tu corazón ahora. Jesucristo sea tu Señor y tu Salvador. Y que tengas esa vida que es buena, porque es el deseo del Padre. Que sus hijos vivan bien, pero en orden. A Dios en la gloria. Bendigo tu vida. Si estás casado, bendigo tu matrimonio. Gracias. Bendigo, mi hermano, tus hijos. Dedico a tus hijos para el Señor. Que en este momento esa sangre de Jesucristo los cubra totalmente. Que sana quede la mano de Satanás y Él lo tome en sus brazos. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Cuídate, mi hermano. Cuídate, hijo. Gracias.
Gracias por todo lo que el Señor está haciendo con sus hijos. Bendito eres, Señor. Mi hermano, que Dios te bendiga. En el nombre de Jesucristo.